Bien, continuamos entonces con esta parte de metabolismo de los compuestos nitrogenados. Fíjense, ya vimos síntesis, ya hemos hablado un poco de la parte de la degradación de esos aminoácidos. Entonces, fíjense, el catabolismo de los aminoácidos usualmente comienza con la pérdida del grupo amino, con la desaminación. Y habíamos ya mencionado cuando vimos el ciclo del nitrógeno que cuando se produce muerte, la muerte de los organismos, entonces tanto las plantas como microorganismos regresan el nitrógeno al ambiente a través de los microorganismos descomponedores. Y habíamos hablado un poco de amonio, nitrito y nitrato, que son los productos de estas reacciones. Entonces, con relación a los animales eliminan el nitrógeno de los aminoácidos por 3 vías. Y esas vías de eliminación de ese nitrógeno de sus aminoácidos va a depender de la cantidad de agua que rodee a ese animal o agua que tenga ese animal disponible. Por ejemplo, los peces son seres que eliminan ese nitrógeno de sus aminoácidos vía amonio, por eso se llaman organismos amoniotélicos. Estos organismos, los peces, tienen alta disponibilidad de agua y simplemente por difusión son capaces de eliminar el amoníaco. Con relación a los mamíferos, son seres o animales ureotélicos que eliminan ese nitrógeno convertido en forma de urea. Entonces son ureotélicos. Y los animales que tienen aún más limitación de agua, como por disponibilidad de agua, como son las aves, entonces van a eliminar ese nitrógeno convertido en ácido úrico, específicamente son organismos uricotélicos y lo eliminan principalmente a través de las heces. Entonces vemos cómo esa eliminación de ese nitrógeno va, como les repito, depende de la cantidad de agua que tenga disponible el animal. ¿Qué pasa con con el amoníaco? El amoníaco es un compuesto muy tóxico. Se puede producir cuando hay algún problema de, digamos, por alguna razón, un problema, por ejemplo, renal, no hay un buen funcionalismo renal, entonces la concentración de amoníaco en sangre es muy elevada y se presenta un cuadro clínico de hiperamonemia. Es un cuadro que tiene una gran, digamos, principalmente los problemas clínicos que genera son, o los problemas de salud que generan, son de tipo neurológico, por eso se dice que el amoníaco es un neurotóxico, produce letargo, temblores, balbuceo, visión borrosa, vómitos, coma y muerte. Por esa razón, no debe haber concentraciones elevadas de amoníaco en sangre. Es decir, que debe haber formas de poder eliminar ese amoníaco sin que se encuentre en concentraciones elevadas en la sangre, porque entonces produce este cuadro de hiperamonemia, que como vemos puede incluso llevar a la muerte. Entonces, evidentemente, ese amoníaco que se produce tanto en la mayoría de los tejidos como a nivel del muscular, ese amoníaco tiene que llegar de alguna manera que no sea, digamos, tóxica y pueda llegar al hígado, que es el único órgano donde se produce la síntesis de urea.
en esta lámina que está un poco borrosa en el sentido de que está un poco, sí, como pixelada, pero lo que me interesa es que podamos ver cómo ese amoníaco se va a transportar al hígado para la síntesis de la urea. No puede estar circulando en sangre. Entonces fíjense qué sucede. En la mayoría de los tejidos, ¿verdad? Ese amoníaco que se genera del catabolismo o la degradación de los aminoácidos, una vez que esas proteínas, esas proteínas conformadas por aminoácidos han cumplido su vida media, ¿verdad? O por alguna razón son degradadas, por ejemplo, en caso de una proteína que sea deficitaria, una proteína deficiente, entonces se va a degradar esos aminoácidos y, como habíamos mencionado, lo primero que sucede es la desaminación. Entonces allí se va a liberar ese amoníaco que va a producir toxicidad en la sangre. Después vamos a hablar porque esos aminoácidos tienen un esqueleto carbonado. ¿Qué pasa con esos aminoácidos, con su esqueleto carbonado, cuando esos aminoácidos de esas proteínas son degradados? Pero ahorita nos está ocupando la parte de el grupo amino, el amoníaco. Entonces, fíjese, eh, esos aminoácidos se produce la desaminación y ahí tenemos entonces el amoníaco que por una glutamina sintetasa reacciona con el glutamato, estamos en la mayoría de los tejidos, con consumo de ATP se me forma glutamina. La glutamina es un aminoácido que va a pasar de los tejidos al hígado y ahí se va a producir el proceso inverso, entonces la glutaminasa me va a transformar a la glutamina en glutamato más amoníaco y el amoníaco va a la síntesis de la urea. Entonces nosotros, o a través de ese aminoácido, puede transportarse ese amoníaco que se produce del catabolismo nitrogenado en la mayoría de los tejidos y pasa al hígado donde se va a producir su eliminación a través de la síntesis de la urea. ¿Qué pasa en músculo? En músculo entonces esos aminoácidos igualitos se degradan, producen ese amoníaco y allí va a haber la unión de ese NH4 al alfa-cetoglutarato y eso me va por una glutamato deshidrogenasa, me va a formar glutamato. Ese glutamato más piruvato por una transaminasa me va a formar alanina. Y entonces esa alanina, estamos en músculo, va a pasar, va a circular hacia el hígado y allí eso es lo que se llama el ciclo de la glucosa alanina. Esa alanina, entonces allí en el hígado ocurre el proceso inverso. La alanina, ¿verdad? Se va a constituir, más alfa-cetoglutarato, me va a formar el piruvato y el glutamato. Por una T, la T significa una transaminasa, es un proceso de transaminación. Entonces, ese glutamato, entonces, me va a ceder, ¿verdad? El grupo, el amoníaco para la síntesis de la urea. Y va a actuar también esa glutaminasa y entonces me va a formar, me va a permitir la síntesis de la urea. Entonces, de esta manera podemos tener nosotros el transporte del amoníaco al hígado para que ocurra la síntesis de la urea. Entonces, esto es más o menos lo mismo que se explicó anteriormente en músculo. ¿Qué sucede a nivel de músculo? Los grupos amino
excedentes se transfieren al alfa-cetoglutarato y forman glutamato. Ese alfa-cetoglutarato más el aminoácido me va a formar glutamato más cetoácido, una reacción de transaminación. Esos grupos amino del glutamato se transportan la sangre al hígado mediante el ciclo de la glucosa a alanina. Entonces, piruvato más glutamato me da alanina más alfa-cetoglutarato. En el hígado, entonces, se forma glutamato al invertirse la reacción catalizada por la alanina transaminasa y esa desaminación oxidativa del glutamato me produce alfa-cetoglutarato y amoníaco. Entonces, el ciclo de la glucosa alanina es un mecanismo de transporte de amoníaco al hígado. Nosotros vamos a retomar el ciclo de glucosa alanina cuando estemos en la unidad próxima, que es el metabolismo de los carbohidratos, porque vamos a ver que allí interviene en la gluconeogénesis. Después vamos a hablar de esa parte, pero porque eso toca la parte del metabolismo de los carbohidratos. Pero ahorita nos interesa comprender que el ciclo glucosa-alanina es un mecanismo de transporte de amoníaco hacia el hígado para que se produzca su eliminación a través de la síntesis de la urea, que después se elimina esa urea sintetizada en el hígado, se elimina a través de la orina. Entonces, continuando con este catabolismo de los aminoácidos, a nivel de tejido extrahepático, el grupo amino del glutamato se libera por una desaminación oxidativa en forma de amoníaco. Ese amoníaco se transporta al hígado en forma del grupo amida de la glutamina. Entonces, glutamato más amoníaco más ATP me forma el glutamina. Y tras su transporte al hígado, entonces la glutamina es hidrolizada por la glutaminasa, forma glutamato y amoníaco. Se genera otro amoníaco al convertir la glutamato deshidrogenasa el glutamato en alfa-cetoglutarato. Entonces, esto es lo que está explicado anteriormente. La glutamina me forma el glutamato más amoníaco, el glutamato me va a formar alfa-cetoglutarato más NAD reducido, más hidrógeno, más amoníaco. Y aquí en esta lámina entonces le presento lo mismo, el ciclo de la glucosa alanina. Fíjese que aquí está músculo y está hígado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en músculo? La proteína muscular se hidroliza en sus aminoácidos, esos aminoácidos pierden su grupo amino, ese grupo amino se transforma en glutamato por una alanina transaminasa más piruvato me va a dar alanina, esa alanina más alfa-cetoglutarato, esa alanina me va a pasar de músculo hacia hígado, donde esa alanina va a sufrir el proceso inverso, alanina más alfa-cetoglutarato me da glutamato más piruvato, el piruvato me va a dar glucosa por la gluconogénesis, pero recuerden que eso está para metabolismo de carbohidratos. Y ese glutamato entonces me va a dar amoníaco que va a la síntesis de la urea, al ciclo de la urea, que lo vamos a ver ya en la próxima parte. Entonces ya la urea sintetizada en el hígado me va a permitir eliminar entonces ese amoníaco del catabolismo de los aminoácidos. Bien.